días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar un día más escuchando el podcast favorito de ustedes. El día de hoy me encuentro junto a Diego. Vamos a seguir hablando acerca del solo por hoy, desmenuzando, parafraseando un poco las palabras y los conceptos que nos da el solo por hoy, poniéndolos desde la perspectiva personal, en vivencia propia de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Hola Luis, hola a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan en este espacio y que son parte de, ¿no? de nuestra lectura, nuestra experiencia, en nuestras ideas. Y bueno, no, estamos aquí un día más, un sábado, esperando que hayan tenido una gran semana todos. Nosotros también aquí dándole, o continuando con la reflexión de todos los días. Es importante siempre adquirir un nuevo conocimiento en cada mensaje que nos da la literatura, para fortalecer esta herramienta que tenemos a la mano, ¿no? Día a día. Solamente es cuestión de leer, y lo que queremos hacer de una u otra manera es un poco más profundizar el mensaje que nos llega, que está plasmado en unas letras aquí en los libros, ¿no? Así es, Diego. Damos lectura al solo por hoy del 11 de diciembre. El sufrimiento es optativo. Gran encabezado, ¿no? Sí, mira, precisamente cuando hablamos de sufrimiento, bueno, obviamente es algo que es doloroso, que nos lastima, que nos hace daño, pero aquí dice que es optativo, es decir, Que no es obligatorio. claro, que no estás condenado a llevarlo, sino que es tu elección mantenerlo o dejarlo. Continúa diciendo, nadie nos obliga a renunciar a nuestro sufrimiento. Recordemos que el sufrimiento es optativo, y si nadie te obliga a renunciar a un sufrimiento, quiere decir que tienes tú en tus manos el poder de decisión el día de hoy, si sufres o no sufres. Vale recalcar que esta parte de la literatura en la cual hace mención Luis, que está en el encabezado, corresponde al cuarto paso, ¿no? Donde encontré un texto importante que dice: revisamos nuestro comportamiento pasado y nuestra conducta presente para ver qué queremos conservar y qué queremos eliminar. Entonces, aquí es donde tenemos la opción de mantener aquellas cosas que nos lastiman o que nos tienen encadenados. Muchas veces estamos limpios, estamos asistiendo a un grupo, tenemos un padrino, tenemos amigos, pero ciertas cosas no las queremos soltar del pasado, ¿sí? Porque muchas veces nos asusta lo desconocido, lo nuevo, aquellas cosas a las que no estamos acostumbrados. Es mucho más fácil continuar con nuestra vida, con viejos hábitos, con aquellos recuerdos, porque de una u otra forma nos acostumbramos a convivir con esas cosas que nos hacían sufrir, ¿sí? Parte de la enfermedad es querer mantenerlas. Entonces, yo creo que a eso se refiere solo por hoy, ¿no? A la parte optativa, es aquella opción que tenemos nosotros de querer mantener aún limpios esos recuerdos, esas situaciones, esos traumas, esas frustraciones, o simplemente soltarlas. ¿Ya? Es importante que sepamos en qué parte de la literatura está esto de aquí, porque es algo que hay que trabajarlo, obviamente, con un padrino, con una guía, para poder eliminar todo aquello que nos hacía mal. Diego, ¿y cuándo se podría determinar que algo cotidiano se convierte en sufrimiento? O sea, yo creo que más que cotidiano, ya es algo que tú lo tienes en tu interior, ¿no? O sea, imagínate llevar una vida limpio, pero aún sufriendo, aún estando triste, aún estando depresivo, nostálgico, melancólico, o con mal carácter, simplemente porque no soltamos algunas cosas que nos han encadenado. Entonces, yo creo que eso lo vamos a descubrir en la medida
en que vamos trabajando los pasos y llegamos a este cuarto paso. Continuamos leyendo en el renglón número 2 y dice: es gracioso recordar los reacios que éramos a rendirnos a la recuperación. Yo creo que sí es gracioso, ¿no? Porque había muchas veces que sabíamos que estábamos mal con el consumo, pero no queríamos rendirnos, queríamos mantener la actividad. No aceptábamos que teníamos un problema, pensábamos que nadie se daba cuenta, cuando definitivamente los únicos equivocados éramos nosotros mismos. Claro, aquí podemos también caer en el juego del significado de la palabra de rendirnos a la recuperación, como que el consumo a mí no me dolía. Sí, el consumo me dolía, pero simplemente era parte de mi automanipulación para poder seguir justificándome después en consumir y volver a consumir. Continúa diciendo: parecía que pensáramos que la vida de los adictos activos era maravillosa y satisfactoria, y que renunciar a las drogas era peor que cumplir una cadena perpetua a trabajos forzados. Muchas veces nos dejamos llevar por aquel ejemplo de que veíamos personas consumiendo y que aparentemente se divertían mucho. No sé si tú recuerdas eso, pero por ejemplo, cuando yo era un niño, ya quería ser un adolescente para poder tener amigos con los cuales ir a jugar fútbol, con los cuales estar en una esquina conversando. Cuando era adolescente ya quería hacer cosas de adultos, porque veía gente, los veía consumiendo, o sea, bebiendo o con otros tipos de drogas sólidas. Y yo decía, bueno, yo quiero eso. Y yo creo que simplemente fue que nunca me sentí cómodo conmigo mismo desde muy pequeño. Y es por esto que a mí me atraían todo este tipo de personajes. Porque al final eran personas que, Los idealizábamos. claro, yo decía, mira, qué chévere este man, nadie le dice nada. Y aunque sabíamos que era algo negativo, que era algo malo, a mí al menos, como yo decía, yo quiero ser así, porque la gente igual de una u otra manera te toma en cuenta, te mira, eres parte eres aceptado en ese grupo de gente que consumía, El centro de atracción. correcto, y muchas veces ser el chistoso del grupo y ser parte. Entonces, todas estas cosas aquí yo creo que hacen mucha referencia no solamente a la vida actual, sino que también a mucho tiempo atrás, cuando estábamos, creo yo, creciendo y empezábamos a formar en nuestra mente lo que queríamos ser a futuro. En realidad, la verdad era exactamente lo contrario. Nuestra vida era una pena, pero teníamos miedo a cambiar el sufrimiento conocido por la incertidumbre de la recuperación. Eso es verdad. El mundo de la recuperación, hablando por experiencia propia, a mí me generaba esa sensación que no estaba a mi favor. Porque cuando yo entré en la recuperación no había muchos jóvenes. Yo no tenía con quién conversar. Eras menor de edad, pues, ¿no? Era menor de edad. Me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque a veces íbamos a tomar café y yo no tenía nada que conversar con ellos. No me identificaba en los temas de conversación general. No me identificaba, pero ahí me quedaba sentado. Realmente la incertidumbre que me daba la recuperación en mi vida era algo que me asustaba y me aterraba, porque tenía miedo a eso desconocido, a eso que yo no había nunca vivido, porque conocía el mundo de los amigos, de la salida, de la risa, de la juventud, y ya no era mi mundo ese, ya no pertenecía a ese mundo. La realidad es que nuestra vida era un total sufrimiento. Como dice aquí, era una pena. O sea, era bastante triste ver en lo que se había convertido mi día a día, con desesperación, con aislamiento. Sí, a diferencia de estar en recuperación, donde la verdad desconocía mucho. Yo, la verdad, cuando yo llegué a un grupo, yo no sabía que existían estas salas, estas reuniones. Para mí era un mundo totalmente desconocido. Entonces, yo recuerdo que el primer día que me dieron la bienvenida, me dieron un abrazo. Y a mí me sorprendió mucho. O sea, un poco me asustó, un poco
me generó desconfianza, pensaba que era parte de algún tipo de acto religioso, creí que, no sé, me iban a hacer cualquier tipo de, de acto para poder como desembrujarme o poder sacarme la enfermedad. Bueno, yo no sabía que era la enfermedad, ¿no? Pero que hay con algo mágico y no fue así, ¿no? Entonces, todo esto desconocido me generaba incertidumbre porque yo estaba acostumbrado a un solo estilo de vida, que era el de consumir. No existía otra prioridad en mi día a día. Entonces, eh, cuando yo ya empiezo o cuando yo ya hacía un poquito de conciencia, o sea, yo sabía que en realidad mi vida estaba totalmente deteriorada. Así es, Diego. Y continuamos leyendo el Solo por Hoy en el último renglón donde menciona lo siguiente. En recuperación también es posible sufrir, aunque no es necesario. Nadie nos obliga a practicar los pasos, ir a reuniones o trabajar con un padrino. Mira la importancia que hay en las cosas que mencionas aquí, ¿no? O sea, ir a reuniones, trabajar los pasos, hablar con un padrino. O sea, todas estas herramientas, Son, la- la- no es obligación. no, es que son optativas. O sea, definitivamente no estás sometido a la vigilancia de nadie, no estás obligado a dar explicaciones a nadie. Pero qué fácil o qué sencilla se vuelve la vida cuando usamos las herramientas que nos ha dado la literatura, el programa. A diferencia de seguir sufriendo estando limpios. O sea, estar en recuperación ante cualquier situación nos puede también conllevar a una depresión, a un estado grande de tristeza. Y esas recaídas emocionales también son fuertes. Entonces, hay un camino que no es sencillo, porque no es fácil tampoco que trabajar los pasos, que hablarlos, porque toca también escribirlos. Al menos así me enseñaron a mí. Eh, pero sin embargo, es un proceso que duele un poco en el camino, pero finalmente te libera de todas estas cosas que te han tenido atado mucho tiempo. No existe la milicia DNA que nos obligue a hacer cosas para librarnos del dolor, pero tenemos elección. Ya hemos elegido abandonar la pena de la adicción activa por el sano juicio de la recuperación. Obviamente ya pasamos ese paso anteriormente, pues no. Tenemos 3 pasos que están previos a este trabajo, pero sin embargo, y porque esto va también para las personas que recién comienzan, que aún no han trabajado un paso, que no tienen un padrino, igual lo pueden conversar con sus compañeros, con sus amigos, leerlo. Yo siempre digo que de pronto no es recomendable escribirlo solo o sin una guía, porque hay muchas cosas que se remueven. Pero no tienes que tener mucho tiempo, bastante tiempo limpio para hacerlo. O sea, si algo que te está incomodando, que te está molestando, yo recuerdo que a mí me decían, o sea, si tienes algo que te incomoda, habla aquello habla acerca de aquello, trabájalo, háblalo, escríbelo, compártelo, porque de una u otra manera yo no me puedo quedar con esas cosas que me siguen lastimando estando en recuperación. Imagínate, ya después de haber sufrido tanto con el consumo, seguir en ese estado ya después de estar limpio. Como que no es justo para mí. No es lo que el programa nos promete. El programa sí nos promete vivir de unos frutos espectaculares con la práctica del mismo. Y hay una parte muy importante donde dice que no existe la milicia en NA. Y yo creo que hace mención a esto porque nosotros tenemos cierto rechazo cuando nos sentimos perseguidos por las demás personas o nos sentimos que nos están condicionando a vivir de una manera que en ese momento para nosotros es un poco difícil de seguir esos lineamientos. Pero yo sí creo que debe existir la automilicia. ¿Qué quiere decir? Como dice Solo por Hoy del 1 de enero, vigilante. Hay que estar vigilante
a nuestros pensamientos, vigilante a nuestra conducta, vigilante a nuestro accionar, vigilante con la decisión de quién deseamos compartir ese café, qué temas se van a compartir en esa reunión extraoficial afuera de los grupos, no hablando directamente cuando compartes con tus compañeros, porque ahí es donde se efectúa más el crecimiento, creo yo, porque es donde forjas esas amistades que te van a ayudar en un momento determinado cuando te sientas acorralado. Seguimos leyendo el Solo por Hoy, donde dice: ahora, si estamos preparados para cambiar el sufrimiento de hoy por una paz cada vez mayor, yo estoy leyendo mal. Dice: ahora sí estamos preparados para cambiar el sufrimiento de hoy por una paz cada vez mayor. Contamos con los medios para hacerlo, si realmente queremos. El día de hoy sí tengo las herramientas para poder decidir. NA sí me da las alternativas que necesito para poder sacar ese sufrimiento, porque el sufrimiento es una elección que yo decido el día de hoy. Si no puedo el día de hoy, de 5 en 5 minutos, de 10 en 10 minutos, pero no puedo sufrir. Yo hago énfasis en una parte de la estructura mental cuando yo elijo sufrir. Cuando yo elijo sufrir, yo me aíslo. Hablo de Luis como persona. Suelo aislarme, suelo presentar indicios de respuestas no adecuadas a una conversación, cortante, grosero. Saco en mí ese sentimiento malo del malestar generado para que tú también puedas sentir ese deseo malo que yo también estoy sintiendo. O sea, es algo realmente injusto sufrir, porque si yo sufro, por lo general también quiero que mi entorno sufra. Yo, leyendo esta parte de que hablaba de las herramientas que tenemos, anteriormente yo creo que no sabíamos o no conocíamos otra salida más que el consumo, ¿sí? De lo que sea, ¿no? Hablamos de que también en recuperación podemos llegar a consumir, o sea, no sé, sexo, comida, adrenalina. Entonces, cuando trabajamos un programa a conciencia y de la mano de compañeros, de padrino, contamos con otras herramientas que sí nos ayudan de manera positiva a canalizar cualquier tipo de sufrimiento. O sea, ya no tenemos por qué buscar salidas fáciles o por qué evadir nuestro presente, nuestra realidad, si ya contamos y ya sabemos que hay herramientas que se nos ha dado para poder sobrellevarlas. Entonces, cuando querramos canalizar algo, tenemos la opción a la mano de disponer de estas herramientas bastante importantes, con las cuales nos sirve para también crecer. O sea, yo no puedo quedarme estancado en un dolor, en una pena, en una situación, en una tragedia, en un estado emocional que me haga mal. Esto de la recuperación me invita a mí a crecer constantemente. Entonces, por eso es que yo hago mucho énfasis en el uso de las herramientas que tenemos a la mano para cualquier situación que se nos presente en el día a día. Así es, Diego. Hacemos lectura de la afirmación del Solo por Hoy. No tengo que ser desdichado a menos que lo desee de verdad. Hoy cambiaré mi sufrimiento por los beneficios de la recuperación. ¿Cuáles son los beneficios de la recuperación? Los mencionábamos el otro día creo que fue en un Solo por Hoy, en el episodio del programa mencionábamos los beneficios de la recuperación, que habla acerca de la verdadera libertad emocional, que habla acerca de la dicha de que tu familia se encuentre estable, que habla acerca de mi crecimiento como persona, no solo en la parte financiera, porque eso es algo que va acompañado en la medida que te lo permitas. Hablo de crecimiento, ya sea intelectual, ya sea personal, ya sea familiar. Siempre hay crecimiento
cuando se da la oportunidad de no sufrir y de hacer uso de aquellos beneficios que solo el programa de recuperación te otorga a través de la práctica diaria de los principios que nos acompañan en cada uno de los pasos. Yo al leer aquí hubo algo que me llamó muchísimo la atención, Luis, porque siempre hablamos de que el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Pero aquí también dice que no tengo que ser desdichado a menos que lo desee de verdad. Cuando yo leo la palabra desdichado, recuerdo mucho el libro de Alcohólicos Anónimos, cuando dice que para ciertas personas que son desdichados, no es la recuperación. Carecen de honestidad para ser honestos con ellos mismos. Esa es la idea, ¿no? Y lo digo porque, desdichado son personas en las cuales tienen una suerte adversa, ya, como darle un significado. Entonces, eso quiere decir que lamentablemente no es para ti, o quieres algo contrario a lo que la vida te depara. Entonces, imagínate que tú desees tener una vida desdichada, o sea, tener una vida y dejar de lado las bendiciones, dejar de lado lo que se te ha dado, dejar de lado lo que has conseguido. Entonces yo creo que sí es muy importante valorar lo que hemos logrado estando limpios. O sea, nosotros se puede decir que venimos desdichados y en el proceso de recuperación, aún con un tiempo determinado, podemos volver a estar desdichados. Ajá. O podemos mantenernos o seguir siendo desdichados. Sí, porque no queremos soltar aquellas cosas que nos hacen mal. Por eso el sufrimiento es optativo. Y como por último dice, hoy cambiaré mi sufrimiento por los beneficios de recuperación. O sea, esa es una transacción que no tiene comparación. Bueno, imagínate, obviamente si pones en una balanza, prefiero 1000 veces quitar mi sufrimiento por los beneficios que he logrado o que me da el estar limpio, el tener un programa activo. Entonces, para mí, Solo por Hoy me invita a que me mantenga constantemente trabajando el programa, porque todo lo que he logrado, yo creo que aún es poco para lo que se viene más adelante. Sí. Así es, queridos compañeros que nos están escuchando, muchas gracias por estar en un audio más. Son bienvenidos a escribirnos, a comentarnos cada una de las cosas que deseen que toquemos como tema. Muy amables por estar aquí presentes nuevamente y por hacer este podcast su favorito. Se despide con ustedes Luis. Se despide Diego, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos pronto.